Mi esposo quiere divorciarse porque mi cuñado me vio desnuda, pero lo que de verdad lo enfureció es que mi cuñado se quedó presumiéndole a su esposa la gran vista que se llevó de mí. Mi esposo Diogo me dijo hace 3 días que quiere el divorcio, y todavía no me entra en la cabeza. 13 años casados, y lo soltó por un accidente en el que yo no tuve culpa de nada. Desde entonces mi familia quedó rota en pedazos que no encajan, no solo entre él y yo, sino también con su hermana Sofía, que me bloqueó y no me habla, y con mi cuñado Artur, que fue el que empezó todo esto con su torpeza y su bocota. 13 años de matrimonio, y de golpe él mira todo como si nada valiera. Lo peor no es siquiera eso. Lo peor es que cuando me pongo a desarmar lo que pasó, veo que el accidente que lo desató, lo que cualquiera pondría en el centro, es lo de menos. Debajo había otra cosa, algo de Diogo que estuvo ahí todo el tiempo y que yo, por comodidad o por miedo, elegí no mirar en 13 años. Diogo y yo tenemos, desde hace varios años, una cabaña junto a un lago, y pasamos ahí casi todos los fines de semana, lejos del ruido y de la gente. Es nuestro lugar favorito en el mundo, el sitio donde desconectamos del trabajo y de todo el ruido de la ciudad, donde tomamos café en el porche mirando el agua y nos sentíamos, hasta hace poco, la pareja más afortunada del mundo. A veces nos acompañan la hermana de él, Sofía, y el esposo de ella, mi cuñado Artur, que tienen 2 hijos pequeños. Pero esas visitas siempre, sin una sola excepción en años, se planean con anticipación. Se avisa con días, se coordina quién lleva qué, a qué hora llega cada uno. Nunca nadie aparece de sorpresa, porque la cabaña es chica, porque hay que organizar las camas y la comida, y porque a todos nos gusta saber con quién vamos a compartir nuestro fin de semana de descanso. Esa rutina de avisar con tiempo llevaba años funcionando sin un solo problema. Hasta el viernes pasado. Ese viernes Diogo decidió, de un momento a otro, invitar a Sofía y Artur con los niños. Me mandó un mensaje al teléfono avisándome que venían en camino. El problema es que yo estaba en plena ducha, con el teléfono en la otra habitación, y nunca llegué a ver ese mensaje. Salí del baño envuelta en nada, porque había olvidado la toalla limpia en el dormitorio y la cabaña estaba sola, o eso creía yo. Iba cruzando el pasillo a paso rápido, descalza, con el pelo todavía goteando sobre los hombros, calculando que tenía la casa entera para mí, cuando la puerta principal se abrió de golpe sin ningún aviso. Y ahí, parado en la entrada con su bolso al hombro, estaba mi cuñado Artur, mirándome de arriba abajo sin ningún disimulo, sin apartar la vista, sin tener la decencia de darse vuelta. Yo solté un grito ahogado y corrí hacia el dormitorio como pude, cubriéndome con los brazos, muerta de vergüenza, con el corazón golpeándome el pecho a toda velocidad. Lo último que escuché antes de cerrar la puerta del cuarto de un golpe fue a Artur soltando una grosería bien fuerte, y enseguida, una carcajada que retumbó en toda la cabaña. No fue una risa nerviosa, ni una risa incómoda de no saber qué hacer. Fue una carcajada franca, sonora, de las que se sueltan cuando algo te causa una gracia genuina y enorme. Esa carcajada me dolió más que la mirada. Detrás de él venían entrando Sofía y los 2 niños. Yo me quedé encerrada en el cuarto, temblando, escuchando todo a través de la puerta. Y lo que escuché fue una discusión. Sofía le reclamaba algo a Artur en voz cada vez más alta, casi a los gritos, él le respondía en un tono más bajo pero firme, y al rato la oí juntar apurada a los niños, sus cositas, y marcharse de la cabaña dando un portazo que hizo temblar las ventanas. En ese momento no entendí nada de lo que estaba pasando. Solo sabía que me quería morir de la vergüenza y no pensaba salir de ese cuarto hasta que Diogo llegara. Le escribí enseguida, con los dedos temblando sobre la pantalla, contándole lo que acababa de pasar, lo del accidente con Artur. Me respondió a los pocos segundos que ya venía en camino, que estaba a pocos minutos de llegar. Sentí algo de alivio al leerlo, pensando que él llegaría y pondría orden en todo este desastre, que me abrazaría fuerte, que me diría que no era para tanto, que fue solo un accidente, que esas cosas pasan. Pensé que se enojaría con Artur por su falta de respeto y que me defendería. Qué ingenua fui, que poco lo conocía en realidad. Mientras esperaba a Diogo encerrada en el cuarto, Artur tocó la puerta del dormitorio. No se había ido con Sofía, se había quedado en la cabaña, solo, mientras su esposa se marchaba furiosa con los niños. Me habló a través de la puerta cerrada con un tono de lo más relajado, hasta divertido, como si nada raro hubiera ocurrido hacía 5 minutos, y me pidió prestado mi auto. Sofía se había ido hecha una furia en el coche de ellos con los niños, y él se había quedado a pie en la cabaña, tan tranquilo, sin la más mínima intención de irse caminando ni de pedir perdón. Yo, con tal de que se fuera de una vez y me dejara sola, le dije que las llaves estaban colgadas junto a la entrada. Como Diogo ya estaba por llegar, sentí que no iba a necesitar mi auto, así que se lo presté con tal de perderlo de vista. Lo escuché descolgar las llaves del gancho de la entrada, todavía riéndose por lo bajo, y por fin la puerta cerrándose tras él. Recién entonces, cuando el motor de mi propio auto se alejó por el camino de tierra, me animé a salir y a vestirme, con las manos temblándome tanto que apenas podía abrochar los botones. Cuando Diogo llegó, yo esperaba consuelo. Lo que recibí fue una pared. Apenas me miró. Lo único que me dijo, con la mandíbula tensa, fue que él siempre me había advertido que no anduviera desnuda por ahí. Y es cierto que lo había dicho otras veces, en casa, cuando me levanto de noche a tomar agua medio dormida y no me pongo la bata, o cuando salgo corriendo de la ducha porque olvidé algo, exactamente como pasó esta vez. Pero siempre lo había dicho como un comentario menor, casi en broma, nunca como algo grave o como un reproche serio. Esta vez fue distinto. Esta vez no fue un comentario al pasar, fue una sentencia fría,
dicha con la mandíbula apretada, como si yo hubiera hecho algo imperdonable a propósito. Después de eso, se cerró por completo, como una puerta con llave. No me gritó, no me reclamó, no discutió, que tal vez habría sido más sano. Simplemente dejó de hablarme. Comía en silencio, miraba el televisor en silencio, se acostaba dándome la espalda en silencio. Y ese silencio espeso, que llenaba cada habitación de la casa, fue mucho peor que cualquier grito que pudiera haberme dado. Aguanté el tratamiento del silencio 2 días enteros. Al tercero no pude más y le rogué que me hablara, que me dijera lo que fuera. Y ahí, después de tanto silencio, soltó todo de golpe. Me dijo que estaba furioso. Sí, claro que sí, porque mi cuñado me había visto desnuda, porque otro hombre había visto lo que solo él debía ver. Pero cuando siguió hablando, cuando se le soltó la lengua, me di cuenta de que esa, la del accidente en sí, no era ni de lejos la parte que de verdad le quemaba por dentro. Lo que de verdad lo tenía fuera de sí, lo que le quitaba el sueño, eran los comentarios que Artur le había hecho a Sofía sobre mí, el hecho de que se hubiera reído y presumido. Y entonces, con la voz cargada de algo oscuro que no le conocía en 13 años, bajando la mirada, me dijo que no estaba seguro de querer seguir adelante con este matrimonio. Lo dijo así, sin rodeos y casi con frialdad, como quien suelta por fin una piedra pesada que viene cargando hace rato, y al soltarla sobre mí, pareció aliviarse él, sin medir que esa misma piedra me caía a mí encima. Me quedé sin aire, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Una cosa era estar dolido o incómodo por un accidente, lo habría entendido. Otra muy distinta era poner en duda 13 años enteros de matrimonio por algo que yo no había provocado, que ni siquiera había podido evitar. No me preguntó cómo estaba yo, no me preguntó si me había sentido humillada. Su dolor era el único que ocupaba la habitación. Necesitaba entender qué había pasado realmente entre ellos esa tarde, que eran esos famosos comentarios, así que armé un chat de grupo con Diogo, Sofía y Artur, y pregunté de frente, sin vueltas, qué era todo eso que tanto había enfurecido a mi esposo. La respuesta de Sofía fue inmediata, y a su manera clarísima. Me bloqueó del chat y de todos lados, sin escribir una sola palabra, sin una explicación. Ese bloqueo silencioso me dijo que ella me culpaba a mí de algo, aunque yo no entendía todavía de qué. Artur, en cambio, me escribió en privado, y lo que me contó terminó de descomponer el rompecabezas. Me dijo que Sofía se había puesto furiosa con él porque, cuando me vio desnuda, él había cerrado la puerta detrás de sí dejándolas afuera a ella y a los niños unos segundos. Que ella le gritó por eso, y él, en lugar de calmarla, le contó muerto de risa el motivo. Le dijo que esa era una gran manera de empezar el fin de semana, que ahora sí tenía ganas de la estadía, que vaya vista se había llevado. Le presumió a su propia esposa, con todas las letras, la imagen que había visto de mí. No me pidió perdón ni una sola vez. Lo contaba todo divertidísimo, como si fuera la mejor anécdota del año. Y cuando por fin junté todas las piezas, una por una, llegué a una conclusión que me dejó mucho más helada que el propio accidente de la cabaña. A Diogo no le dolía tanto que otro hombre me hubiera visto por error. Lo que de verdad lo estaba carcomiendo era que ese hombre se hubiera reído de mi cuerpo, que lo hubiera comentado, que lo hubiera presumido. En toda esa conversación no me preguntó ni una vez cómo me sentía yo, ni una. No preguntó si había pasado miedo, si estaba humillada, nada. Lo único que le importaba era que Artur me hubiera visto y encima se hubiera reído. Yo no era, para él, una mujer que pasó un momento horrible. Yo era algo del que otro había tocado con la mirada. Me di cuenta esa noche, en la cama, sin poder dormir, de que el problema nunca fue Artur, ni la puerta, ni la toalla que olvidé. El problema era Diogo, y una parte del que yo no había visto en 13 años. Y entendí por qué nunca la había notado, porque nunca le había dado motivo. Siempre estuve, siempre avisé a dónde iba, siempre volví temprano, nunca hubo otro hombre ni la sombra de otro hombre. Sus celos nunca tuvieron nada que morder, así que se quedaron quietos, callados, todo este tiempo. Bastó un accidente tonto, una toalla olvidada, una puerta que se abrió en mal momento, para despertarlos de golpe. Y lo que despertó, lo que vi salir de mi esposo en esos días, no me gustó nada, me asustó incluso. No tengo rabia todavía, por raro que suene después de todo esto. Lo que tengo es una incomodidad enorme, profunda, la sensación de estar viendo por primera vez, con una claridad cruda, a una persona con la que dormí 13 años, alguien que creía conocer de memoria y resulta que no conocía tanto. Actualización 1. Dejé la historia con la palabra divorcio colgando en el aire y muchos se quedaron con la duda de qué pasó después, así que vuelvo para contarlo. Seguimos en un punto muerto raro. Diogo ya no me ignora del todo, pero tampoco volvimos a hablar de lo importante. Nos movemos por la casa como dos compañeros de piso educados que apenas se conocen, un buenos días por aquí, un pásame la sal por allá, un aviso de que la cena está lista, y nada más. Toda la intimidad de 13 años, los chistes internos, las charlas de sobremesa, las miradas cómplices, reducida de golpe a frases de cortesía que se dirían dos desconocidos en un ascensor. La palabra divorcio quedó dicha y ninguno de los dos volvió a tocarla. Está ahí, en cada cena en silencio, en cada noche que nos damos la espalda, pero él no la repite y yo no me animo a preguntar de nuevo. Algunos me preguntaron si yo todavía quiero salvar este matrimonio o si ya lo di por perdido en mi cabeza. Y la verdad, la más sincera que les puedo dar, es que ni yo misma lo tengo claro todavía. Cambio de parecer de un día para el otro. Le pregunté una vez a Diogo,
con mucho cuidado, eligiendo cada palabra, si lo del divorcio lo había dicho en serio o en caliente. Me contestó, sin siquiera levantar la vista del teléfono que tenía en la mano, con un tono cansado, que no lo sabía, que necesitaba tiempo para pensar, como si yo fuera un asunto pendiente más en su lista. Y esa respuesta, esa indecisión suya sobre si seguir casado conmigo o no por algo que yo no provoqué ni pude evitar, me dolió casi tanto como si me hubiera dicho un sí rotundo. Me dejaba colgando, esperando su decisión sobre mi propia vida. Varios quisieron saber qué pasó entre Sofía y Artur, si la cosa entre ellos escaló. Por lo poco que me llega, porque Sofía me sigue teniendo bloqueada, la situación entre ellos está peor que la nuestra. Sofía no le perdona a Artur que se haya quedado en la cabaña riéndose en lugar de irse con ella y los niños, y mucho menos que le presumiera lo que vio como si fuera un trofeo. Una conocida que tenemos en común me contó que Sofía agarró a los 2 niños y una maleta armada a toda prisa, y se fue por unos días a casa de sus padres, sin avisarle a nadie de la familia hasta que ya estaba allá, que Artur anda detrás de ella llamándola sin parar, dejándole mensajes, tratando de arreglar a las apuradas lo mismo que él rompió con su bocota y su necesidad de hacerse el gracioso. Reconozco, y no me enorgullece para nada admitirlo, que sentí una punzada fea de algo parecido a la justicia al enterarme de que a Artur, el que tan gracioso y vivo se había sentido aquella tarde, ahora le estaba explotando todo en la cara, en su propia casa, y enseguida me sentí mal por sentirlo, porque en el fondo hay 2 niños pequeños en el medio de todo esto que no tienen la más mínima culpa de nada. Pero también pensé, una y otra vez, que si Artur simplemente se hubiera dado vuelta, hubiera pedido perdón y hubiera cerrado la boca en lugar de presumir lo que vio, nada de esto habría escalado de esta manera. Su torpeza, sus ganas de hacerse el gracioso a costa mía y de mi vergüenza, terminó dañando 2 matrimonios al mismo tiempo, el suyo y el mío, sin que él mida todavía el tamaño de lo que provocó. La pregunta que más me hicieron, y la que más vueltas me da a mí también, es desde cuándo venían las señales de Diogo y cómo no las vi antes. Y me puse a repasar, de verdad, con honestidad, hacia atrás en el tiempo, año por año. Y empezaron a aparecer cosas que en su momento me parecieron normales, hasta tiernas, románticas incluso, y que ahora, con la luz nueva de estos días, veo de una manera completamente distinta. La primera fue de cuando éramos novios. Una vez, en una fiesta, un amigo me sacó a bailar de broma, y Diogo no dijo nada en el momento, pero estuvo raro toda la semana. Yo entonces lo viví como que estaba enamoradísimo de mí y celoso de un modo tierno, romántico, esos celos de película que una confunde con amor a los 20 años. Hoy, con todo lo que sé, lo veo como la primera señal de una larga lista de señales que decidí no leer. La forma en que siempre prefería que no saliera sola con mis amigas de noche, los pequeños suspiros y silencios cuando yo armaba un plan sin él, las preguntas de a quién iba a ver. Todo enmarcado siempre, con mucha habilidad, como preocupación y como amor, como que el mundo era peligroso y él solo quería cuidarme. Y yo le creía. Claro que le creía. Los comentarios sobre mi ropa cuando un vestido le parecía demasiado ajustado o demasiado escotado, ese pequeño gesto de desaprobación con la boca antes de salir a una fiesta, que yo tomaba como que le importaba mi imagen y hasta me parecía un detalle. La manera en que se ponía de mal humor, de forma sutil pero constante, callado el resto de la noche, cuando algún conocido era demasiado amable o atento conmigo en una reunión, y luego en el auto, de vuelta a casa, me preguntaba como al pasar de qué tanto habíamos hablado. Nunca fueron escenas de celos abiertas, nunca hubo un grito ni una prohibición directa. Por eso jamás las clasifiqué como señales de alerta. Eran detalles tan pequeños que ninguno por separado parecía nada. Solo ahora, juntándolos todos en una misma fila, veo el patrón completo que formaban. Un patrón que estuvo dibujándose delante de mí durante 13 años, paciente, sin que yo lo quisiera leer porque leerlo habría significado admitir que mi matrimonio perfecto no era tan perfecto. Y lo más incómodo de admitir es que durante 13 años yo fui acomodándome a esos detalles sin darme cuenta, vistiéndome un poco distinto, saliendo un poco menos, sin que él tuviera siquiera que pedírmelo. Me había ido moldeando a su comodidad tan despacio, de a milímetros, que confundí esa adaptación constante con un matrimonio feliz. Yo creía con orgullo que éramos felices porque casi nunca discutíamos, porque me ponían de ejemplo de matrimonio tranquilo, sin darme cuenta de que no discutíamos por una razón muy simple y muy triste, porque yo siempre cedía, siempre me adaptaba, siempre evitaba el roce antes de que hubiera siquiera algo que discutir. Actualización 2. La conversación que tanto venía evitando por fin ocurrió, y salió mucho más de lo que yo esperaba. Fue una noche, después de la cena, con los platos todavía sin lavar en el fregadero y la casa en penumbra. Me senté frente a él en la mesa y le dije que no podíamos seguir así, que si iba a tirar 13 años por la borda al menos me debía una conversación de verdad, mirándome a la cara. Y por primera vez en muchos días, de verdad habló, no con frases sueltas sino de corrido. Pero cada cosa que decía, lejos de tranquilizarme, me confirmaba todo lo que yo ya había empezado a sospechar por mi cuenta. Me dijo que no soportaba la idea de que Artur ahora tuviera esa imagen mía guardada en la cabeza para siempre, que cada vez que se imaginaba a su propio cuñado mirándome de arriba abajo, riéndose después en su cara, presumiéndoselo a Sofía, sentía una furia ciega que no podía controlar, que le hervía la sangre y no lo dejaba dormir. Todo el rato habló de lo que él sentía, de lo que a él le hervía la sangre, de cómo lo humillaba al que su cuñado tuviera esa imagen. En ningún momento me preguntó cómo estaba yo. Se lo pregunté directo, le dije que a mí también me había pasado algo esa tarde,
que yo era la que había quedado desnuda delante de otro. Me miró como si eso fuera un detalle menor y siguió hablando de él. Le pregunté, con toda la calma que pude juntar, mirándolo a los ojos, si estaba enojado conmigo o con Arthur. Esperaba un con Arthur inmediato, obvio, pero ahí dudó demasiado, un silencio largo, incómodo, antes de contestar. Esa duda me dijo más que cualquier respuesta. En su cabeza, de alguna forma retorcida que me costó entender, yo también cargaba parte de la culpa. Culpa por haber sido vista, por haber olvidado la toalla, por existir, simplemente, dentro de un cuerpo que otro hombre podía llegar a mirar. Le hice una pregunta más, una que me salió sin pensar demasiado. Le pregunté qué habría pasado, según él, si el accidente hubiera sido exactamente al revés. Si una cuñada lo hubiera visto al desnudo por error, saliendo de la ducha, y después se hubiera reído y lo hubiera comentado con el marido. Se quedó callado un buen rato, incómodo, removiendo con la cuchara el café que ya estaba frío, evitando mis ojos, y después soltó que no era lo mismo, que eso era distinto. No supo explicarme con palabras por qué era distinto, se enredó, cambió de tema, pero para él lo era, y eso le bastaba. Y en ese no es lo mismo lo entendí todo. Para él, que un hombre me viera a mí era una mancha que lo tocaba a él. Que a él lo viera una mujer no sería nada. Resulta que esas ideas habían estado ahí todo el tiempo, intactas, dormidas, esperando pacientemente una grieta por donde salir. Y el accidente de la cabaña fue esa grieta. Lo más perturbador es que él no me hablaba con maldad ni con ganas de herirme. Me hablaba convencido de que tenía razón, de que su reacción era la normal, la de cualquier hombre en su lugar. Para él no había nada raro en lo que sentía, y eso, esa naturalidad con la que lo decía, fue lo que más me heló por dentro. No era un arranque, era su forma de ver el mundo saliendo a la luz. Muchos me preguntaron si Arthur había hecho algo más en todo este tiempo, si había vuelto a aparecer para complicar o para aclarar las cosas. Y sí, volvió a escribirme unos días después, aunque ojalá no lo hubiera hecho, porque solo empeoró la opinión que ya tenía de él. Me mandó un mensaje, supongo que en un intento torpe de disculparse. Decía que no entendía por qué se había armado semejante lío por una tontería, que había sido solo una broma entre cuñados, que los hombres miran y ya está, que no era para tanto y que todos estábamos exagerando. Lejos de arreglar nada, ese mensaje me revolvió el estómago. Dejó ver que para Arthur mi cuerpo había sido apenas un objeto de risa, una anécdota graciosa para contar, sin ninguna persona detrás, sin pensar ni un segundo en la mujer humillada que estaba del otro lado de esa puerta. Entre mi esposo, que en el fondo me trataba como una posesión suya que había quedado expuesta a ojos ajenos, y mi cuñado, que me trataba como el remate gracioso de un chiste para contar en una mesa, me quedó clarísimo que el accidente de la cabaña solo había levantado una alfombra bajo la cual había mucha más basura de la que yo jamás imaginé. El accidente de la cabaña no creó ningún problema nuevo, ni uno solo, lo tengo clarísimo ahora. Solo dejó a la vista los problemas que ya vivían en mi casa y en mi familia desde siempre, escondidos a plena luz, tan cotidianos y tan a la vista que justamente por eso nunca los miré de frente. Estaban ahí, esperando, y lo más difícil de aceptar es que, si Arthur nunca hubiera entrado por esa puerta, yo probablemente habría seguido años más sin verlos, feliz en mi ignorancia, achicándome de a poco sin notarlo. Una parte cobarde de mí casi extraña esa ceguera. Actualización 3. Vengo a cerrar esto, porque desde la última vez las cosas terminaron de definirse, aunque no como yo esperaba. Seguimos juntos, al menos por ahora, pero algo cambió de manera permanente, y no fue él quien cambió, fui yo. Sé que lo que más quieren saber es si Diogo al final se quedó o se fue, así que empiezo por ahí. Diogo, después de muchos días de silencio y de tensión, terminó acercándose una noche y diciendo, casi de pasada, que no quería el divorcio, que lo había dicho en un momento de rabia ciega y que no lo pensaba de verdad. Lo dijo casi como si me estuviera concediendo un favor enorme, una gracia, como si la decisión de seguir casados o no dependiera solo y exclusivamente de él, de su voluntad, como si yo hubiera estado todo este tiempo de rodillas esperando su veredicto, y ahora debiera sentirme aliviada y hasta agradecida por su perdón a un pecado que nunca cometí. Y hace apenas unas semanas, esa frase suya de que no quería el divorcio me habría llenado de un alivio enorme, me habría hecho llorar de gratitud, de verdad. Pero ahora me cae completamente distinto, casi me molesta, porque ya no soy la misma mujer que era antes de aquel viernes en la cabaña. Muchos me preguntaron qué había sido de Sofía y Arthur, si habían arreglado lo suyo. Sobre eso, la cosa terminó de la peor manera para ellos. Por lo que supe a través de la familia, Sofía no volvió a casa con Arthur. Están en pleno proceso de separarse, y según me contaron, lo de la cabaña fue solo la gota que colmó el vaso de muchas otras cosas que ella ya venía aguantando de él en silencio durante años. Su forma de reírse de todo, de no tomarse nada en serio, de hacer bromas a costa de ella delante de la gente, de dejarla a ella como la amargada cuando se quejaba. La cabaña fue el empujón final. De alguna manera triste y retorcida, mi accidente le terminó mostrando a Sofía con quien estaba casada en realidad, igual que me lo mostró a mí con Diogo. La cabaña nos mostró a las dos, el mismo día, con qué clase de hombre se había casado cada una. Me pregunté muchas veces si debía sentir culpa por la separación de Sofía y Arthur, si yo había roto su familia de algún modo, y llegué a la conclusión de que no, de que esa culpa no me corresponde. Yo no abrí ninguna puerta, yo no inventé el carácter de nadie, yo solo crucé un pasillo en mi propia casa, envuelta en una toalla que ni siquiera tenía. Y llego a la pregunta que nadie me hizo,
pero que me persigue en cada silencio de esta casa. Me la planteé una madrugada de esas en que él dormía y yo no, mirando el techo, sin poder decírsela a nadie en voz alta porque ni yo quería escucharla. La pregunta era esta, simple y terrible al mismo tiempo. Si Diogo no fuera posesivo, si no fuera celoso, si toda esa parte oscura que vi salir en estos días no existiera en él, ¿habría todavía algo entre nosotros que valiera de verdad la pena salvar? Y pasé días enteros convencida de que la respuesta era un sí enorme, sin dudarlo, que debajo de los celos había un buen hombre, el hombre con el que me casé, un matrimonio de 13 años, una historia real con vacaciones, risas y proyectos. Me aferraba a eso, pero cuanto más noches le daba vueltas, menos me cerraba, porque el Diogo que amo y el Diogo que me miró como culpable por ser vista son el mismo hombre, no dos. Y me acordé de todas las veces que dejé de ir a algo por no verlo de mal humor, de las veces que me cambié de ropa antes de salir sin que él dijera nada, solo por ese gesto suyo con la boca. Nunca peleábamos, es verdad, y yo estaba orgullosa de eso, lo contaba como que teníamos un matrimonio tranquilo, pero no peleábamos porque yo cedía antes, siempre, sin que se notara. Esa paz de la que yo presumía la ponía yo sola, callándome, y esa es la verdad incómoda, la que me revuelve el estómago, la que no esperaba encontrar cuando empecé a tirar del hilo de todo esto buscando culpables afuera. Lo que yo tan desesperadamente quería salvar no era tan sólido ni tan real como yo creía, porque buena parte de esa supuesta solidez la sostenía yo sola, en silencio, haciéndome cada vez un poco más pequeña, ocupando cada vez un poco menos espacio en mi propia vida. No sé qué voy a hacer todavía, no tomé ninguna decisión definitiva todavía, ni sobre quedarme ni sobre irme, y no voy a fingir aquí que tengo un final ordenado y prolijo para contarles, porque no lo tengo. Seguimos durmiendo bajo el mismo techo, a veces hasta en la misma cama, seguimos siendo, al menos en los papeles y de cara a la familia, un matrimonio normal, pero por dentro, en mí, algo se corrió de lugar para siempre la noche que entendí todo, y no creo que pueda volver nunca a su sitio anterior, por más que los dos nos sentemos a la mesa cada noche y finjamos, cada vez con menos ganas, que todo está bien entre nosotros. Ya no me he visto distinto sin darme cuenta, porque ahora me doy cuenta de cada vez que lo hago. Ya no dejo de salir para evitar su mal humor sin notarlo, porque ahora veo ese mal humor por lo que de verdad es, una forma callada de control. El accidente de la cabaña me costó lo cómodo que era no saber, vivir sin mirar de cerca lo que tenía al lado. Y resulta que esa comodidad era, en gran parte, lo único que mantenía todo en pie, lo que sostenía la ilusión de que éramos felices. No tengo rabia, sigo sin sentirla, y a veces hasta me sorprende no sentirla. Lo que tengo es una claridad que no había tenido en 13 años de matrimonio, y descubrir que ya no puedo deshacer esa claridad, que no puedo volver a no ver lo que por fin vi, aunque hay días en que de verdad quisiera, es lo más difícil y a la vez lo más necesario que me ha pasado en mucho tiempo.